Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 31 de agosto del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 24. Versículos del 42 al 51. Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndalo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, y lo castigará. Entonces, Él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá tenemos este pasaje del capítulo 24 de San Mateo. Claro, parece tener un trasfondo escatológico, sí, verdaderamente lo tiene, pero vamos a ver en qué sentido, por lo menos en qué sentido lo vamos a desarrollar ahora. La venida del Hijo del Hombre, la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Bueno, acá la comparación que nos hace Jesús es a propósito de... Nosotros decimos ser, o tendríamos verdaderamente que ser, seguidores y servidores del Señor. Ahora, si verdaderamente somos servidores como el Señor fue servidor de todos, bueno, seríamos servidores, por ejemplo, de nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. El mejor servicio que podemos prestar, sabemos, es la caridad, el amor, el cumplimiento de la palabra, en función personal y en función de relación con el otro y con los otros, no olvidando que el otro somos nosotros, somos hermanos en la fe. Y algunos no serán hermanos porque, bueno, viven apartados de la verdadera fraternidad cristiana, pero en ese sentido también tenemos que trabajar y administrar muy bien los bienes, los tesoros que el Señor nos ha dejado. Administrarlo siempre en función de la edificación propia y de la edificación del otro. Y a través de esa edificación, el uso de la palabra, en el sentido vivo que tiene el uso de esa palabra, el uso, por así decirlo, el ejercicio, el vivir esa palabra, dejaremos un buen testimonio y un buen ejemplo, un buen modelo para todos aquellos que de alguna manera van a reparar en nuestra conducta. Siempre se repara más en la conducta, en la acción, que en la palabra, que en el decir. Y pasa muchas veces, fíjense, los fariseos sí decían muy bien, pero no hacían lo que decían. Y eso les mereció por parte de Jesús la calificación exacta: fariseos hipócritas. Y nosotros no queremos ser hipócritas. Primero porque la hipocresía es algo que tenemos que desechar, expulsar de nosotros. Es feo eso.
Es como ponerse una máscara para aparentar delante de los demás lo que verdaderamente no somos ni sentimos. La honestidad espiritual, la sinceridad, deben ser las características propias de todo buen servidor, de todo buen cristiano. Y aquí da el ejemplo del Señor. Claro, si uno está alerta, si uno está atento, si uno cuida la casa, si uno se cuida el alma, y entonces echa de suyo todas aquellas cosas, esos pensamientos que tienen poco que ver con la voluntad de Dios, esos pensamientos que son muy humanos y heredados de esa naturaleza caída que tenemos. Pero nosotros, cuando verdaderamente hemos creído en el Señor, hemos nacido de nuevo. Es una naturaleza nueva, una humanidad nueva la nuestra. Y entonces los pensamientos tienen que ser nuevos. Los pensamientos tienen que ser los pensamientos de Cristo, los pensamientos que obedecen a la voluntad de Dios. Y nuestro accionar consecuente tiene que ser precisamente el que surge de la puesta en acción de estos pensamientos. Así como nosotros también, cuando tenemos pensamientos enfermos, bueno, naturalmente la conducta nuestra lo expresa y es visible a todos, y el testimonio entonces es, bueno, la representación sensible, visible de lo que verdaderamente somos. Así entonces, acá dice el buen servidor, nosotros, siempre está. Y estar alerta quiere decir siempre, hermanos, estar viviendo según la voluntad de Dios, según la enseñanza que nos dejó el Señor. No importa el tiempo que usted va a vivir en esta vida temporal, no se ponga a ponerle fechas, no ponga la palabra de Dios en el almanaque. Usted viva, y usted vive desde el mismo momento en que ha creído. Vive a Dios, que es la única manera de vivir, la única vida, la verdadera, la eterna, que comienza aquí abajo, ahora, en nosotros, y se prolonga en la eternidad. Por eso vino la eternidad a nosotros. Y cuando esa eternidad nos recoja para participar de la misma gloria, entonces podemos mostrarnos delante del Señor. Cuando el Señor nos recoja, no nos vamos a avergonzar, ni Él se va a avergonzar delante de nosotros, porque verá en nosotros algo que es precisamente fruto de su operación, que nuestro corazón es una verdadera morada para el Señor. Está limpia de toda esa basura que hemos echado fuera de nosotros. Cuando el Señor venga. Muchas veces especulamos a propósito de lo que vulgarmente se llama el fin del mundo, etcétera, etcétera. Como si dijera, vamos a portarnos bien porque vuelve el Señor a juzgarnos. Usted tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque esa vida en usted comienza ahora. Y cuando usted parta de este cuerpo, si en su corazón habita la fe, si usted vive verdaderamente vida de Cristo resucitado, como debe ser, entonces usted ya se va olvidando del tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo ya está siendo superado. No tiene usted por qué estar pendiente, ni tiene que pensar, el Señor viene a castigarme. No, el que viene a robar no es el Señor. El Señor viene siempre a salvar. El que viene a robar es el ladrón, el espíritu del mal. Y si su pensamiento, los pensamientos de su espíritu son los del Señor, entonces el ladrón no va a entrar fácilmente, porque usted va a estar atento. Y finalmente va a hacer lo que el Señor ha hecho, que ha sido Él y que ha hecho de nosotros, verdaderos administradores de los bienes, los tesoros celestiales. Estar atentos, estar siempre. Porque en definitiva la vida, hermanos, dijimos, comienza aquí y ahora. Y bueno, tiene que ser el anticipo de la misma eternidad. ¿Se da cuenta? ¿Usted está vivo? Sí. Si usted vive vida de Cristo resucitado, claro que está, que ya está viviendo. Aún con toda el velo, la cárcel que puede significar el cuerpo mortal en el cual todavía usted está. Pero cuando venga el Señor, cuando usted, ingrese en la dimensión definitiva, la muerte corporal no va a tener autoridad sobre usted.
pues usted ya habrá muerto a todo eso. Alguna vez alguien dijo, muere antes que mueras. Así como el Señor murió y resucitó, muera en el Señor usted, porque el Señor murió por usted, murió su muerte, murió su pecado, para que usted resucite y viva vida de Cristo resucitado, que para eso también resucitó nuestro Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, me hizo recordar este evangelio cuando Moisés subió al monte y los israelitas se quedaron ahí. Pasaron 40 días y ¿qué hicieron? Se desesperaron, pensaron que no iba a bajar Moisés. Hicieron el becerro de oro. Y así nosotros, se nos dice que el Señor viene y en ese de vivir el eterno presente en lo que estamos haciendo, estamos pensando, y vendrá y no vendrá y que no sé qué. Y llega el momento en que caemos en la tentación. ¿Y qué pasa? Nos olvidamos del Señor. Lo único que el Señor nos pide es ser fieles a su mandato de amor. Y leía por ahí una frase que decía, parafraseando a un filósofo, la frase del filósofo decía, pienso, luego existo. Y la de este escritor dice, soy fiel, luego existo. Que Dios nos agarre en el momento en fidelidad a Él. Y sí, buen ejemplo el tuyo, claro, Patricia. Pienso que nuestros pensamientos sean los del Señor, nuestros pensamientos sean pensamientos espirituales, orientados siempre hacia la captura de los bienes celestiales. Y que entonces no nos sorprenda el Señor como sorprendió Dios a su pueblo. El ejemplo que pusiste, sí, es muy claro. Tardaba Moisés en volver con las tablas de la ley. ¿Y qué pensaron los israelitas? Este Moisés no viene más. Comamos y bebamos. Bueno, la suerte de los hipócritas es esa, ¿no? Comen y beben, descuidan la casa del Señor, descuidan su alma, su corazón de fe, y bueno, el Señor nos va a sorprender también. Y ahí sí que no sabemos cuándo. Cuando el Señor lo determine, que será el momento en que debe ser. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de sinceridad, de honestidad espiritual, tu espíritu que sea la madre de los pensamientos que tú has depositado en nuestra mente, en nuestra alma, Señor. Así lo queremos y así lo pedimos en tu nombre santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.